a un video anterior donde doy una muy somera explicación de qué es el recurso integral cuántico que desarrolló Marla y su empresa Medicina Integral. eh, Quiero mencionar un poquito de un recurso pues muy importante y que es muy útil, que es precisamente el uso de unidades de cuarzo. ¿Por qué es que las hechas a base de cuarzo pues sirven como un elemento de bienestar para la persona dentro de los recursos que hace medicina integral? Básicamente es porque debemos de entender que en el universo, digamos, la parte invisible funcional del universo es propiamente la energía. ¿Y qué es la energía? Son flujos de conglomerados cuánticos, de partículas cuánticas, que en este caso medicina integral las denomina agrupaciones de partones, y estos partones se unen por miles de millones para formar lo que llamamos partículas cuánticas, que son ya elementos que tienen una capacidad de crear en su alrededor, en el éter circundante, un suficiente, vamos a decir, un suficiente efecto, un suficiente movimiento, que en física se llama efecto de campo, donde el cuanta o los cuantas ya pueden provocar alguna acción, vamos a decir, como a distancia alrededor de ellos. Entonces, ¿cómo es que se dan estos flujos de energía? Se dan a través de elementos de transporte, no nada más es así, va como va. Vamos a pensar en un río. Un río sigue el curso de un cauce, ¿verdad? El lecho del río, ese es el que encauza el agua por donde circula el río. Entonces, aquí a nivel cuántico, igual hay encausadores de la energía. Esos encausadores se conocen a nivel cuántico en medicina integral como fastenes. Entonces vamos a pensar que los fastenes son como mangueritas. Hay muchos tipos de mangueritas que permiten que la energía cuántica se desplace de un lugar a otro. Entonces, en el cuerpo de energía, la regulación del cuerpo de energía hacia nuestras funciones biológicas, bioquímicas, etcétera, se realiza a través de corrientes de cuantas que se mueven, que se desplazan gracias a incontables fastenes que permiten que la energía vaya de un punto a otro y ahí se distribuya, se le adecue, se le hacen muchas cosas que hace el cuerpo de energía. Entonces, la clave es saber que en toda estructura espacial necesitamos que haya un elemento, vamos a decir, estructural, que permita que precisamente estas cosas ocupen un espacio en el tiempo. Es decir, es por decir, imagina que tienes el cableado eléctrico de tu casa. Los cables eléctricos pues no los pone el electricista así como sea, ¿verdad? ¿Qué hace? Los mete en tubos, en estos tubos de Tuflex anaranjados, y por ahí manda los cables eléctricos para mandar de un punto a otro en donde se vayan necesitando conexiones o tomas de electricidad, lo que sea, pues todos esos cables, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que la manguerita es un elemento estructural que permite pues que el cable vaya, que ahí se esté, que esté protegido y N cosas. Igual pasa con el agua, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos tuberías que distribuyen el agua desde el tinaco hacia el baño, hacia el WC, hacia la regadera, etcétera, etcétera. Entonces, hay esos elementos estructurales. Entonces, esos elementos estructurales son elementos que manejan. Entonces, vamos a pensar, el cable eléctrico vienen siendo los fastenes que permiten el flujo de electricidad. Y la manguerita naranja, ¿qué sería en el cuerpo de energía? En el cuerpo de energía y en toda estructura biológica, no solo en los humanos, sino en cualquier animal o planta o árbol, la estructura, la cosita de naranja, se conocen, son arreglos en base a tetraedros. ¿Por qué los tetraedros? Porque el tetraedro, aquí por ejemplo, te enseño, esto es un tetraedro, aquí, estos son figuritas de imanes, las tengo pegadas sobre esta cosa, para no desarmarlas, ¿verdad? Es un tetraedro. Entonces, ¿un tetraedro qué es? Es una pirámide de base triangular, tetraedro, porque son cuatro triángulos
unidos, ¿verdad? Entonces, el tetraedro es la base, es la estructura fundamental porque es el elemento, el primer elemento más sencillo, vamos a decir, el píxel más sencillo que existe, con el cual ya tenemos una estructura tridimensional, ancho, alto y fondo. Entonces, imagina que en el universo todo comienza desde tetraedros, pues infinitamente pequeñitos, ¿verdad? Son súper, súper, súper pequeñitos, son incluso mucho más pequeños que el partón. Entonces, el tetraedro, ¿qué hace? Se une, aquí vemos, ¿verdad? Eh, Aquí puedes ver que tengo varios tetraedros encadenados entre sí. Creo que a ver si en la luz tal vez se aprecie mejor. Sí. Entonces, ahí estoy mostrando en la cámara, ¿verdad? Estos tetraedros, que no se me desarme este asunto. Ya se empezó a desarmar. Ok, ya quedó. Entonces, aquí tú puedes ver estos tetraedros y te fijas cómo al ir uniendo por sus caras en una forma adecuada las caras de los tetraedros, vamos creando una cadenita que va, si te fijas, no sé si se alcanza a apreciar, pero no es un tubo recto, va siendo como una cadenita que, si te fijas, va mostrando como un movimiento helicoidal. De hecho, no es coincidencia porque la molécula de nuestro ADN tiene esta misma forma, ¿verdad? Es un movimiento como en espiral, pero como en un helicoide muy particular. Todo esto sigue una geometría muy precisa, ¿verdad? Eso es la magia de esto. Entonces, haz de cuenta que en el organismo, imagina que hay trillones de tubitos, que son los fastenes, que sirven para transportar los diferentes tipos de energía que mi cuerpo de energía utiliza para regular mis funciones biológicas. Eh, entonces, imagina que qué es lo que sucede. Que es por el interior de este señor, así como estoy haciendo con la pluma, se encausa, ahí por ahí va. Entonces haz de cuenta que por ahí adentro va el cable eléctrico y este es el tubo naranja. Nada más que en nuestro cuerpo de energía, el tubito naranja en realidad son tetraedros virtuales que forman este movimiento como helicoidal. Entonces, esa es la magia de todo. Todo está basado en tetraedros que se encadenan. Y esto acaba siendo como una especie de guía de onda. Es una guía de onda cuántica para hacer que funcione el cuerpo de energía de todo ser vivo. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que muchas veces pasa, aquí el tetraedro pues está todo bonito, ¿verdad? O sea, aquí tú puedes ver cómo eh, la energía va a entrar por aquí y va a empezar a ir rebotando, se va a ir encauzando por cada uno de los tetraedros, va a ir siendo canalizada. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, voy a ver si esto me permite, no, no lo voy a descomponer, pero mira, te lo voy a mostrar así, así. Imagina este tetraedro que por alguna razón se separó, imagina que esto como que se rompió, y este tetraedro se separó. Aquí tú puedes ver que hay un espacio discontinuo que ya no le da continuidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que, por ejemplo, si aquí llega la ondita, quiere pasar el fastén, a lo mejor el fastén va a entrar por esta cara del tetraedro, pero como ya está chueco este tetraedro respecto a esta ondita va a entrar y va a salir por acá, por este lado. Y entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ir para acá. Entonces, en vez de que la ondita pueda encauzarse por acá, o sea, imagina que sí sigue la manguera, entra y entra por aquí y sale por acá, se desvía. Y ahí es cuando empiezan pues los problemas que después se traducen en enfermedades o disfunciones en el organismo. Y pues ahí es donde se amuelan las cosas. Entonces,
¿Por qué los cuarzos se pueden utilizar para fines de bienestar biológico? Porque lo que hay que entender es que en el cuerpo humano, la base para crear estos tetraedros que encauce a los fastenes, ¿qué es? Es moléculas de agua. Imagina H2O, una molécula de oxígeno, dos moléculas de hidrógeno. Tomo otra molécula, por ejemplo, de hidrógeno aquí y aquí sale otro. Entonces imagina que las caras de estos tetraedros, las puras caras son H2O, y yo los empiezo a unir como estos imanes para crear estas estructuras tetraédricas. Entonces decimos que el agua en el cuerpo humano es un cristal líquido. ¿Por qué? Porque ¿de qué quiere decir hablar de una estructura cristalina? Una estructura cristalina es como esto. Es una estructura que mantiene una cohesión correcta. Permíteme. Ok. Mantiene una cohesión permanente, una forma estructural, como decía hace rato, estructuras, permanente en el espacio. Eso es una estructura cristalina. O sea, una forma de rejilla, hay N mil formas de estructuras cristalinas en las estructuras del espacio, de la creación, pero aquí es una, y esta es la que pasa, es la utilizan los seres vivos. Tetraedros que se mantienen, y esa es la gran magia del agua, porque el agua no es sólida, ¿verdad? Es líquida, si no estaríamos todos tiesos todo el tiempo. Nuestra agua es líquida, pero nuestra agua, cuando está bien, se mantiene operando como estas cadenitas estructurales bien hechas, pero a la vez maleables, permiten movimiento, permiten acomodos. Eso es la magia de nuestra agua. Después subiré algún video sobre donde hablaré del agua estructurada en el cuerpo humano. Entonces, lo importante es saber que así funciona en nuestro cuerpo. Obviamente, si no ingerimos suficiente agua, el cuerpo humano es 98% moléculas de agua. En peso somos 2/3, pero en cantidad de moléculas que forman el cuerpo humano, el 98 al 99% de todas las moléculas de mi cuerpo son agua. Entonces eso te da valor de la importancia que juega, y es para esto, para que el cuerpo de energía interactúe muy bien y regula nuestro cuerpo biológico. Cuando esto se descompone empiezan los problemas. Cuando rompemos, como acá, la cadena de los tetraedros, ahí se balancea el asunto, como dice. Entonces, ¿cuál es la magia de un cuarzo? Que en un cuarzo la idea es la misma, pero en vez de ser H2O, es SiO2, un átomo de silicio y dos de oxígeno. Pero es lo mismo, formas tus triángulos y los vas uniendo para formar pirámides tridimensionales. Y eso es lo que pasa con el cuarzo. Y el cuarzo, ese sí es sólido, pero también tiene igualmente una estructura cristalina. Entonces, la magia del cuarzo es que en el cuarzo, fíjate lo interesante, las moléculas del SiO2 hacen igualmente estos mismos formas de cadenitas helicoidales. ¿Y eso qué hace? Que si yo estimulo al cuarzo con luz del sol, con luz eléctrica o por ejemplo con un pulso electromagnético, como es la luz, o directamente un pulso eléctrico, como ocurre en las cristales de los microprocesadores de las computadoras modernas, pues ¿qué ocurre? Al estimular llega la energía, por ejemplo, de la luz del sol o la luz de un foco, y esa energía igual va a entrar y va a empezar a irse. Entonces el cuarzo en ese sentido nos sirve un poco, haz de cuenta, como un diapasón que usa el afinador de pianos. Él produce con el diapasón un sonido y con eso tensa las cuerdas para hacer que las cuerdas vuelvan a vibrar cada una en el tono que deba. Y entonces el cuarzo, el piano, produzca la música y la melodía armónica y bonita. En el cuerpo humano es lo mismo. A través del cuarzo, al yo ponerme un cuarzo en contacto con la piel, por ejemplo, aquí tengo este cuarzo de medicina integral. Este cuarzo se llama Auri. Que ahí se ve mejor. Si yo este cuarzo
lo pongo, que toque mi piel y le dé la luz ambiental o la luz de un foco, ¿qué va a pasar? El cuarzo va a empezar a integrar flujos de energía cuántica hacia mi cuerpo de energía. Y como el afinador va a empezar a corregir el estado en que está funcionando la energía en mi cuerpo. Entonces, bueno, medicina integral desarrolló algo así como 70, 80 unidades distintas donde se combinan cuarzos de tamaños, cuarzos pulidos, cuarzos facetados, incluso piedras semipreciosas, que también hay muchas que tienen estructuras cristalinas y por ende son conducentes de la energía, unidades con estructuras geométricas específicas y bueno, muchísimas cosas donde hay todo un proceso de ingeniería en ella y crea diferentes unidades de cuarzos que al hacer contacto con la piel pueden arreglar diferentes tipos de desórdenes energéticos. Para que tú entiendas un poco esto, hablar de la energía no nada más es hablar de la energía como una cosa así, uff. En el cuerpo humano hay más de 60 tipos de energías, diferentes todas, funcionando. Es como si te dijera que en tu casa tienes circuitos USB para conectar la computadora o el teléfono. Y tienes el circuito de corriente alterna de 120 volts, ¿verdad? Tú no vas a conectar directamente tu puerto USB de una computadora, así tal cual al enchufe de 120 volts de la pared de tu casa, ¿verdad? Vas a quemar el circuito. Entonces, son circuitos diferentes, son estructuras electrónicas diferentes. Bueno, imagina que en tu casa hubiera no nada más la corriente directa del USB, que son 5 volts, y la corriente alterna de 120 volts de la alimentación que le da a tu refri. Si tú tratas de conectar a una fuente de USB tu refri, pues tu refri no va a funcionar. Los 5 volts es muy poquito, el refri consume mucho más energía. Bueno, pues imagina que tuvieras una casa donde no hay dos, sino que hay 60 y tantos tipos de circuitos eléctricos diferentes, cada una para funciones diferentes. Como ves, el cuerpo humano es una ingeniería infinitamente maravillosa y compleja, que apenas estamos empezando a entender, un poco más gracias a los conocimientos que nos legó nuestra querida maestra Marla. Entonces, por eso es que hay muchos tipos de unidades de cuarzos. Ahora, una cosa importante, ¿por qué los cuarzos, esos cuarzos funcionan y no necesariamente cualquier cuarzo que yo vaya y me encuentre en una tienda o en un tianguis? Porque lo que importa es que en el cuarzo igualmente todas sus cadenas de tetraedros estén así, no con esto. Porque si el cuarzo se rompió, si el cuarzo vivió, por ejemplo, durante su formación geológica, un asentamiento del terreno, una fisura, cuando el cuarzo estaba en formación, a lo mejor tenemos este tipo de situaciones, donde un cuarzo ya se desalineó del resto. Entonces ese cuarzo le va a dar la luz y cuando llegue la luz, pues no va a llegar al cuerpo o lo va a distorsionar. Entonces los cuarzos que produce medicina integral son cuarzos que están procesados con métodos propietarios de ellos para hacer que si había este señor que ya, bueno, quítalo, y vamos a volver a acomodar bien toda la espiralidad, no sé si alcances ahí a apreciar, pero esto va generando como una espiral de tetraedros, para que el cuarzo funcione como una guía de onda correcta. Entonces, bueno, eso es la magia, eso es uno de los recursos que utiliza, que produce medicina integral para ayudar en el bienestar integral de las personas. Muchas gracias y espero que este video también enriquezca un poco tu conocimiento.